Vamos a continuar, hermanos, y gracias porque podamos tener ese privilegio de haber recordado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en favor de cada uno de nosotros. Voy a seguir con el mismo pensamiento con el que iniciamos en la primera parte en nuestra clase, definiendo esta pregunta, tratando de contestar esta pregunta. ¿A quién qué? ¿A quién iremos? Del capítulo 17, versículo 5 de Jeremías dice así la palabra. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Palabras muy fuertes del profeta Jeremías, pero así lo dice la palabra. Pero es interesante que el profeta no está hablando por sí mismo. Él está diciendo, así ha dicho Jehová. No está hablando por sí mismo. Con frecuencia, hermanos, con frecuencia y bastante frecuencia podría yo decir, el hombre confía en el hombre y confía para tratar de solucionar los problemas que la vida nos presenta, y esto lo hace equivocando el camino a seguir. Estamos acostumbrados demasiado a confiar en ¿quién? A confiar en el hombre. Confiamos en el jefe y nos falla. Confiamos en los maestros y nos fallan. Confiamos en los cónyuges y nos fallan. Confiamos en el hombre y nos falla. Con mucha frecuencia. Todos hemos experimentado uno o varios de los siguientes problemas con los cuales estaré terminando este contexto que estamos analizando. Porque es interesantísimo el contexto. ¿A quién? ¿A quién iremos? Versículo 34 del capítulo 6 de Marcos que estamos analizando, dice la Escritura. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús notó que había una falta de liderazgo, que había personas que no estaban conduciendo al pueblo de la manera en que deberían de ser conducidas. Y si hablamos nosotros en esta mañana de liderazgo secular, hay una dificultad, porque sabemos que hay una dificultad, porque sabemos que el liderazgo secular se encuentra mal. Créamelo, el liderazgo secular se encuentra en una serie de dificultad. La corrupción ha invadido todos los estratos y niveles de nuestra sociedad, cosechándose lo que se ha sembrado. Después de que salimos, mi esposa y yo y otro hermano que nos acompañó a dejar a Jaime allá al aeropuerto de Reynosa, enseguida salimos, ¿verdad? Y ahí cerca, si usted conoce por ahí esa avenida donde está el aeropuerto, ahí cerca hay una placita, hay una serie de negocios. Y nosotros ya teníamos hambre, y hablamos hace un rato del hambre, ¿se acuerdan? Ya teníamos hambre, no habíamos desayunado por la mañana, entonces dijimos, bueno, vamos a comer aquí. Y vimos ahí un localito donde había comida mexicana. Nos sentamos, pedimos nuestras diferentes comidas. Al final, hablando un poquito con la persona que nos atendió, le decía yo lo siguiente: que te vaya bien todo este día, que vendas lo suficiente. Ella dijo, gracias. Y le dije, porque yo sé que las situaciones están muy difíciles. Dice, sí, toda la violencia, la corrupción y este problema que tenemos en la frontera norte nos ha afectado a todos. Ha afectado a todas las personas. Y esto ha sido, y es interesante lo que me comentaba la persona. Dice, el mugrero, porque así le dicen ellos a lo que es la droga, le dicen el mugrero. Dice, sabemos que siempre ha existido, y no es una mala teoría, sabemos todos los que tenemos ya algunos años adentro, sabemos perfectamente bien que siempre ha existido, pero que pasaba por acá y que la gente negativa, los malos dicen por allá, pues lo hacían sin molestar a la sociedad que no tenía nada que ver en el asunto. Siempre ha existido. El problema ahora es que la corrupción, especialmente en México, y que no se escapa el Valle, por cierto,
ha permitido entonces que este pulpo tremendo tenga atemorizada a gran parte de la población. Y quiero decirle que, por ejemplo, el famoso cartel del cual el Chapo está guardado ahora, tiene aquí en los Estados Unidos presencia en 50 ciudades diferentes. Así está la situación. Entonces, la corrupción ha invadido todos los estratos y niveles de nuestra sociedad. Me acuerdo que hace no mucho tiempo aquí en el Valle, un alto jefe policíaco fue juzgado. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo una gran cantidad de dinero. Porque no podría pasar toda esa cantidad para allá, al norte de los Estados Unidos, si no hubiera aquí quien lo dejara pasar. Ahí está la situación. Y entonces estamos cosechando lo que se ha sembrado. Bueno, todos sabemos que está mal nuestro liderazgo secular y que la corrupción sigue molestando y que desde el presidente ahora de esta nación, usted sabe que hoy dice una cosa y mañana dice otra, y que hoy dice que sí y mañana dice que no, ¿verdad que sí? Desde el presidente, el Congreso, que no se pone de acuerdo, está completamente dividido en esta nación, el Senado o cualquier otro liderazgo no tiene la solución a los problemas del mundo. El liderazgo secular que tenemos no tiene solución para la gente. Y es lo que pasaba en el tiempo de Jesús, porque eran como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor. Estaban a la deriva. Pero Jesús, hermanos, se estaba refiriendo a otro liderazgo. Se estaba refiriendo al liderazgo, el liderazgo espiritual. A ese liderazgo que se supone que debe de estar haciendo un trabajo. A ese liderazgo que entendemos debe de estar guiando a las personas, guiando a la iglesia y guiando a las otras personas en general. La gente de hoy en día, si aquella no tenía un liderazgo espiritual eficaz, no lo tenían, dice Jesús, eran como ovejas que no tenían pastor. Y es interesante ver esto porque sí lo sabía, sí había líderes en el pueblo de Israel, sí había líderes en el pueblo judío, sí había personas que supuestamente deberían de estar dirigiendo a la nación. Y había uno que se llamaba el Sanedrín judío, compuesto de 70 grandes personajes menos uno, así dice la Escritura, que estaban dirigiendo a la nación. Pero ¿qué sucedía? Este liderazgo judío del tiempo de nuestro Señor Jesucristo solamente eran títeres, solamente eran marionetas que buscaban conservar solamente su nombre. Eso es lo que ellos estaban buscando hacer. Por eso Jesús en cierta ocasión dice que estos estaban mal pensando que por su vana palabrería serían escuchados, porque dice que buscaban un lugar especial para que el público viera, cuánta santidad tenían, ¿verdad? Eran solamente títeres. Eran personas que no estaban ejerciendo realmente un liderazgo, sino solamente conservar el nombre que ellos, pues puedo decir que incluso se habían autonombrados. Se ocupaban de todo menos de conducir a las multitudes. Mire usted, es interesante que, por ejemplo, los maestros de la ley, los fariseos y los saduceos habían creado, independientemente de lo que la Escritura está mencionando de la ley, habían creado aproximadamente 600 mandamientos más para que la gente siguiera. Eso estaban preocupados, estaban preocupadísimos por cumplir todo estrictamente punto por punto. Pero Jesús les dijo que ellos estaban, ¿qué? Colando el mosquito y dejando pasar el camello. Eso es lo que estaban haciendo. Así que no estaban conduciendo a las multitudes, eran solamente unas figuras tristes de una religión institucionalizada.
A tal grado es así, hermanos, que cuando usted lee Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo las siguientes palabras ahí. Es un texto muy conocido, dice que al cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido bajo la ley y nacido bajo la ley para redimir, dice Pablo, a los que estábamos bajo la ley. Al cumplimiento del tiempo, es interesantísimo eso. ¿Por qué exactamente en ese momento es que Dios decidió mandar a su Hijo Jesucristo cuando había una religión, pero que solamente estaba, ¿qué? Institucionalizada, no estaba cumpliendo su función? Había un descrédito tremendo de los sacerdotes, el sumo sacerdote y todo el Sanedrín judío, por la parte de los judíos. Por la parte de los romanos, el animismo y la idolatría que tenían ya estaba por la calle de la amargura. Y por los griegos, en otra parte, también nadie estaba creyendo ya en ellos. Y además de eso, se conjugó que el griego koiné era manejado por todas las personas que vivían en el imperio de Roma. Y por eso dice Pablo, al cumplimiento ¿del qué? Del tiempo. Porque estos eran simplemente figuras. Eran figuras. Y quiero decir, hermanos, que hoy pasa lo mismo. En la religión institucionalizada solamente son ¿qué? Figuras que no están conduciendo a las multitudes. Solamente son eso. Figuras que quieren conservar un nombre, que quieren conservar un estatus, que quieren conservar todos sus beneficios. Nada más. Eso es lo que sucede. La gente necesita líderes dentro del cristianismo, pero que sean unos líderes auténticos, porque quiero decirles, mis hermanos, sin ofender a nadie, que a veces cuando hablamos de liderazgo dentro de la iglesia del Señor, pues muchas veces pensamos que el ser diácono, que el ser anciano, que tener el privilegio de ser el ministro de la congregación, ¿es para qué? Para jerarquizar o mandar a toda la demás congregación. No, no es así. No es de esa manera. No hace muchos días, una persona le pide a miembros de la congregación de cierto lugar que por favor llegaran el sábado porque iban a iniciar cierto trabajo por ahí material en la congregación. Pero cuando llega no estaba el que había llamado a las personas, ¿me entiende? No estaba. Y entonces los hermanos se encontraban por ahí, pues ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y uno de ellos le llama y le dice, oiga hermano, pues ¿qué pasó con usted? Usted es el que debe de estar aquí. No, ustedes ya saben que yo el sábado no trabajo. Así dijo, yo el sábado no trabajo. Y esta misma persona había comentado con alguien más, mire, yo el viernes me desvelo, salgo con mis amigos, voy a tal lugar, porque el sábado yo no trabajo. Ah, caray. Tal parece que en el ministerio tuviéramos ese privilegio. El hermano Galdiano, su servidor y algunos ancianos de aquí saben que no es cierto, ¿verdad? Que tenemos de 24 horas y los 7 días a la semana. Pero así sucede en ocasiones. Tuvo que ser llamada esta persona para que entonces llegara y dice, bueno, pues vamos a hacer esto, lo otro, pero hay que estar ahí, ¿qué? Al frente de la situación. La gente necesita líderes dentro del cristianismo que los guíe, pero que los guíe por el camino correcto. Ayer tuve una bonita experiencia con mis adolescentes de la congregación en Iowa. Alguien más, que no fui yo, por cierto, alguien más les dijo, ¿quién fue a la reunión de hace 8 días allá en Westlaco, a donde habló nuestro hermano Del Fielder? ¿Quién fue por allá hace 8 días? De esta congregación. Ay, nadie fue. Bueno, resulta de que hermanos de diferentes congregaciones se dieron cita ahí. Yo no estuve, yo y mi esposa estuvimos en una reunión familiar en Houston. Entonces me dieron un reporte. Venían emocionados, venían, ¿cómo se dice por ahí? Con el deseo de hacer algo. Y entonces, después de ver las exposiciones que hicieron allá, tanto el hermano de él como el predicador de Westlaco, el americano, venían motivados. Qué bueno que venían motivados. Y de repente se sacaron de la manga, bueno, vamos a hacer el sábado tal cosa. Ok, está bien, ¿verdad? Pero a la hora buena, una de las personas no pudo estar. Yo tenía planeado otra cosa. Bueno, tuve que meterme corriendo a bañar para poder salir con los adolescentes a esa actividad. Habían planeado ellos salir y repartir literatura, repartir folletos ahí en la sección a donde estamos. Pero no pueden ir solos.
¿Verdad que no? Tienen que ir con alguien. Bueno, habíamos un joven adulto y su servidor y guiamos a todos estos jóvenes y me dio gusto. Después le dije a mi esposa que no tenían miedo, porque yo previamente me senté con ellos, hubo un devocional ahí, oramos y les dije, ustedes se van a encontrar con diferentes tipos de personas. Algunas van a ser muy amables y les van a decir, gracias, muy amable. O te le van a decir, ¿por qué? La iglesia, no sirve. Porque así nos ha pasado, ¿verdad que sí? Pero me dio gusto que esos jovencitos no tuvieran miedo. Qué bueno. La gente necesita líderes dentro del cristianismo que los guíen por el camino correcto. Bueno, ¿qué más había? En todo este contexto que estamos analizando, que está nuestro Señor Jesucristo preocupado. Versículo 36 dice de la siguiente manera: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ya me imagino la cara del Señor Jesús cuando le dicen los discípulos estas palabras. Jesús ha de haber lanzado una mirada así como de incredulidad. Pues si estos han estado conmigo por cuánto tiempo, han visto todo lo que se ha realizado, pero todavía no, ¿qué? Decimos en México, todavía no les cae el 20. Todavía no entienden. Había una falta de ¿qué? De responsabilidad. Una falta de responsabilidad. Carencia de ¿qué? De conciencia. Están viendo que el lugar es desierto. Están viendo que hay dificultades y todo. ¿Y sabes qué? Pues que se vayan y ellos busquen a ver qué encuentran por ahí. Falta de conciencia. La multitud se encontraba, como hemos analizado, hambrienta y tan más que, y cansada. Y ellos diciendo, que se vayan y busquen ¿de qué? De comer. Yo no tengo por qué hacerlo. Son ellos los que tienen que buscar su propia comida. Una falta de ¿qué? De conciencia. Y quiero decirles, hermanos, que el mundo continúa así. Vivimos en medio de una humanidad imperfecta, a donde cada quien sigue usando el mismo eslogan que vengo yo escuchando desde que era pequeño. Primero yo, luego yo, y siempre yo. Esa es una humanidad imperfecta. Les voy a decir algo que a mí me sucede en mi conciencia. Yo vi un reportaje de cómo tratan a los trabajadores del calzado en la India. Esos trabajadores son explotados de tal manera, mis hermanos, que muchos no van a su casa. Están unas mesas largas y las máquinas de trabajo, y muchos de ellos se quedan a dormir abajo de las mesas para el otro día levantarse, despabilarse y seguir trabajando. ¿Por qué salario? Por un salario ínfimo, por un robo prácticamente. Y esos zapatos vienen a dar aquí a los Estados Unidos. Y usted de repente compra unos zapatos que dicen Made in India. Y usted está pagando $40 por un par de zapatos. Y quiero decirle que ese zapato que nos ponemos es producto de un sufrimiento tremendo. De una persona que tiene hambre. O los jóvenes que les encantan la ropa de marca y los tenis de marca. Llámese cualquiera, no quiero ser comerciales. No se dan cuenta que muchas veces las industrias americanas están esclavizando a los trabajadores en China y en diferentes lugares de Asia para traernos aquí un calzado, un par de tenis que cuesta $100 o $120 y que allá el trabajador prácticamente lo mataron por ese trabajo. Mi conciencia a veces me acusa de lo que está pasando en el mundo. Es una humanidad imperfecta, créame lo que sí. Yo a veces me pongo a pensar un poquito y no se me va el sueño porque quiero controlar la situación, pero si los Estados Unidos, que se pone siempre como el gran héroe en todas las películas, ¿verdad? El bueno de las películas. Si quisiera realmente ayudar a Latinoamérica, cuando van para allá a poner sus grandes empresas en diferentes puntos del país, ¿por qué no le pagan al trabajador cuando menos la mitad de lo que tienen que pagar aquí? Sino que en contubernio con las autoridades de Latinoamérica en general, están matando al trabajador por salarios ¿de qué? De hambre. Esa es una tristeza. Esa es la falta ¿de qué? De conciencia, de responsabilidad. Un liderazgo que está fallando.
un liderazgo mundial que está fallando. Pero si este está fallando, tenemos que pensar, ¿es aquí con el hombre? Es con el hombre, hermanos, donde el cristianismo debe demostrar su responsabilidad. El cristianismo. ¿Me entiende? ¿Qué hacemos nosotros como cristianos ante diferentes situaciones que se nos presentan? ¿Qué estamos haciendo? ¿Seguimos con falta de conciencia? ¿Seguimos teniendo un liderazgo que solamente se preocupa en la parte externa? ¿O estamos realmente pensando, compenetrándonos en cada una de las necesidades del ser humano? Aquí el cristianismo debe demostrar su responsabilidad. Me dio mucho gusto con la congregación de Iowa, creo que están aprendiendo, que tuvimos una necesidad hace unas semanas atrás, a donde 5 niñas iban a ser recogidas por el gobierno si la casa en la que se encontraban no cumplía con ciertos parámetros, ciertos requisitos de la autoridad, del Children Protection Services. Y yo le dije a los hermanos en la congregación, necesitamos hacer algo, ¿qué vamos a hacer? Porque acuérdense que Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, ¿ayudar a quién? A las viudas y a los huérfanos, y ver esa necesidad. Es el cristianismo real, el práctico. Y me dio gusto que hubo personas que dijeron, sí, ¿cómo no vamos a hacer esto? Ese lugar ya tiene su techo completo. Y a veces yo comento con algunas personas y espero una respuesta, pero no la encuentro. Y me da gusto que la congregación de Iowa dijo, sí, cómo no, aquí está, ya tiene su techo esa familia, para que las niñas puedan estar, ¿qué? Allí, en el seno de su hogar, y no el gobierno las recoja. Necesitamos ese tipo, hermanos, de cristianismo, que actúe con ¿qué? Con responsabilidad, ante lo que se presenta en nuestro diario vivir. Porque créanmelo, el cristianismo padece una crisis. De veras que sí. El cristianismo padece una crisis. En ocasiones es superficial. Mire usted que tenemos incluso nuestro vocabulario muy personal. Tenemos un vocabulario lleno de clichés superficiales. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú también? Dios te bendiga. Bendecido. ¿Verdad que sí? Y a veces te preguntas, ¿cómo están esos hermanos en realidad? De repente una pareja tuvo una discusión antes de irse al lugar de reunión y van todavía enojados en el vehículo y llegan a la congregación y entran al edificio y alguien les pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ya sabe usted. Mentira. ¿Por qué no dices, me siento mal, quiero que ores por mí, fíjate que acabo de tener una dificultad? A veces queremos tapar el sol con un dedo. Y en el cristianismo hemos caído en ese error de querer tapar el sol con un dedo. Todo está perfectamente bien cuando sabemos que no es cierto. Una crisis superficial. A veces también el cristianismo es algo retórico. Es algo retórico. Pensamos que el cristianismo es reunirnos el domingo y el miércoles y el resto de la semana, cada quien que se rasque con sus propias uñas. No hay una entrega real. A veces incluso nos jactamos de falso orgullo en el cristianismo. Todas las religiones son sectas y todas las religiones están mal y los únicos auténticamente y verdaderos es la iglesia de Cristo. Y si un edificio, llega usted a un edificio que es de la iglesia del Señor y no tiene el famoso letrerito, aquí se reúne la iglesia de Cristo, no es de la iglesia. ¿Me entiende? Nos jactamos a veces del nombre, nos jactamos de ciertas tradiciones, nos jactamos de ciertas cosas y no es el cristianismo auténtico. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Necesitamos un liderazgo que despierte nuestra conciencia, un liderazgo que nos haga trabajar en responsabilidad ante lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Mostrar realmente un cristianismo real. El ser humano sigue haciéndose la misma pregunta. ¿Cuál es? ¿A quién iremos? Se siguen haciendo las mismas preguntas. ¿Sabe usted por qué hay personas que pasan de congregación en congregación, parecen chapulines brincando de aquí para allá?
Bueno, en ocasiones porque quieren una congregación que se acomode a su propia forma de pensamiento y que no la van a encontrar, por cierto, porque todas las congregaciones tenemos ciertas dificultades, somos imperfectos, somos seres humanos. Pero quieren una congregación que se amolde a lo que ellos buscan. Y si no se amolda, de repente se van y dicen, ahora sí, ya tenemos nuestra congregación. Ay, Señor, qué equivocados están. Qué equivocados están. Porque no es así como se trabaja en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor ha tenido problemas desde su mismo inicio. Y los hermanos del primer siglo tuvieron que confrontar los problemas ahí dentro y solucionar las dificultades y seguir trabajando para el Señor. Créamelo, es de esa manera. Entonces, el desafío de Cristo, ahí está, hermanos, versículo 37. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y mire usted la incredulidad de los discípulos del Señor. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Eso era una ¿qué? Una imposibilidad, lo que estaban pensando. Pues quiero decirles que el desafío de Cristo encierra tres ideas. Tres ideas. Voy a regresar a Jeremías, capítulo 6. Jeremías, capítulo 6, versículo 16, hermanos. Rápidamente, Jeremías, capítulo 6, versículo 16, en la primera parte del texto dice de las siguientes palabras. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas. Así dijo Jehová. Bueno, tres ideas, ¿verdad? Necesitamos hacer un alto ¿en qué? En el camino. Necesitamos pararnos y analizar nuestros propios caminos. Necesitamos pararnos y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué me tiene el Señor aquí? Necesitamos pararnos y observar la situación que prevalece a nuestro alrededor. Porque quiero decirles, como ya lo mencioné hace un ratito, hay una confusión política. Ahora resulta que hasta el señor Vicente Fernández Jr. es ya candidato independiente para gobernar México. Y de repente este año han salido, hermanos, cantidad, ¿verdad que sí?, de candidatos independientes. Todos quieren transformar a México. Hay una confusión. Cuando su servidor era pequeño solamente existía el PAN, el PRI y por ahí algún otro que estaba saliendo. Pero hoy tenemos para tirar para arriba partidos y candidatos. Una confusión ¿qué? Política. Hay una confusión también social que afecta de una manera especial aquí el valle donde usted y yo vivimos. Una situación social muy, muy difícil. Y eso empieza incluso, mis hermanos, tengan mucho cuidado porque eso empieza incluso en la escuela. Tal parece que los sistemas escolares no quieren que nuestra gente abra un poquito más los ojos y vea una perspectiva diferente. Yo hablo con mis estudiantes de high school allá en Iowa y les hago algunas preguntas y no saben. Digo, pero ¿cómo es posible si eso nosotros lo aprendíamos en México en la secundaria? Y aquí no saben. Solamente les están dando un remedio de enseñanza para que vayan ahí, porque no quieren que ellos alcancen una ¿qué? Una superación más grande. Mi nieta, la mayor, una de las mayores, la que vive en Houston, que estuvimos la semana pasada en su casa, ella nos dejó dormir en su habitación y yo vi su librero de todo lo que ella ha tenido que leer. Terminó high school en mayo, está ya ahorita su primer año de universidad. Todo lo que ya leyó, dije, caray, ¿por qué los jóvenes allá en el valle no han leído todo esto? Les pregunto de poesía, les pregunto de filosofía, les pregunto de algunas cosas. Cero. Y yo cuando veo ahí le dije, oye hija, ¿ya leíste todo esto? Ya, abuelito.
a Spinoza, un gran filósofo, a Descartes, a otros grandes hombres que han influenciado en la mente del ser humano. Pero hoy están en una escuela que se busca ¿la qué? La superación, para que salgan en este mundo que estamos con una preparación que pueda equilibrar un poquito nuestra sociedad. Nuestra sociedad. Tenemos que hacer un alto ¿y qué? Y pensar. También hay una situación difícil económica, ¿no es cierto? Una situación económica que nos está afectando a todos. Dificultades para poder lograr la canasta básica. Imagínense ustedes, si aquí hay dificultades, ¿qué pasa del otro lado del charco? Todavía más difícil, más complicado. Una situación económica que tú dices, ¿cómo es posible? Cuando yo vivía en Kansas, mis hermanos que entraban a las matanzas, así se llaman los grandes rastros en Kansas, empezaban ganando casi $15 por hora, y al poco tiempo ya estaban ganando 21. Y aquí no los dejan más que de sus 7.25, ¿verdad que sí? Es una crisis económica, por lo tanto es más difícil salir adelante. Pero aquí estamos. La situación moral y la situación también religiosa. Necesitamos, como dice aquí Jeremías, hacer un ¿qué? Un alto y observar. ¿Qué está pasando? La situación moral es bien triste, de veras. Yo lo mencioné anoche un poquito. Todas aquellas parejas que viven solamente juntas y que no quieren arreglar su situación. Aquellas otras parejas que definitivamente dicen, bueno, pues si ya fulano lo hizo, yo también. Y de repente siguen el mismo camino, el mismo ejemplo de inmoralidad. ¿Y qué esperan con sus hijos y con sus hijas cuando de repente salen con su domingo 7, la chamaquita de 14 años? ¿Con qué autoridad el papá y la mamá le va a decir que está mal si él ha vivido mal? Ahí está el problema. Un problema moral que está afectando a la iglesia tremendamente. ¿Y qué decir del aspecto religioso? Hemos hecho del cristianismo una religión, ¿sí? En el cual, yo soy cristiano y de la iglesia de Cristo. ¿Y qué dijo el escritor sagrado? Muéstrame tu fe, ¿por qué? Por tus obras, porque yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Qué estamos haciendo? Esto es lo interesante. El avance tecnológico ha deshumanizado al hombre. Créanme lo que sí. Mientras más tecnología, menos relaciones interpersonales. La tecnología no ha hecho más que deshumanizar al hombre. Y el supuesto triunfo feminista ha traído un caos. Me da tristeza cuando aquí veo ya en hogares hispanos, a donde en la familia es 50-50, 50 y 50. Tú pones el 50 y yo pongo el 50 y se están repartiendo el 50-50 en los hogares, cuando bíblicamente eso no es así. Bueno, los hijos se están criando como huérfanos porque se crían con la abuela, o se crían en el daycare infantil, o se crían con alguna persona que los cuida. Se están criando como ¿qué? Muchos niños como huérfanos. Y por lo consiguiente, hay un aumento de la rebeldía juvenil. Para muchos padres, incluyendo a los cristianos, los hijos se les han ido de las manos. Están metidos en una situación bien complicada. Hemos visto el dolor, hemos visto el sufrimiento, hemos visto lo que está pasando. Hijos que han caído en una rebeldía. Y el conflicto generacional está produciendo una generación sin Dios. Yo no sé qué pase con su vida, con usted, pero muchos padres cristianos que han tenido ese choque generacional, sus hijos no están en la iglesia. Están ellos y tienen muchos años en la iglesia, pero sus hijos brillan por su ausencia. ¿Por qué? Ese choque que ha venido a través de los años generando conflictos, generando rebeldía, generando situaciones que no han podido resolver de acuerdo al Señor. Bueno, la otra parte del desafío, dije yo 3 ideas, es que, ¿qué dice ahí la escritura, hermanos? Comprensión del capítulo 4, versículo 35 del Evangelio que escribe San Juan. Capítulo 4, versículo 35, la segunda parte del texto dice de la siguiente manera:
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ¿qué, hermanos? ¿Para qué dice aquí? ¿Para qué? Para la siega. Alcen los ojos, miren los campos porque ya están listos para la ¿qué? Para la siega. Comprensión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, necesitamos seguir mirando los campos porque están tan necesitados del mensaje cristiano como lo fue ayer. Hay muchas personas deseosas de saber, de que alguien les hable, pero nosotros no estamos viendo esos campos. Estamos viendo otras cosas. Estamos involucrados en otras necesidades. Estamos viendo cada quien trayendo agua para su molino. ¿Me entiende? Olvidándonos que los campos ya están ahí. Ya están listos. Quiero decirles algo interesante que está pasando en Iowa. No necesitamos salir a tocar puertas. Dios nos está mandando a las personas. Increíblemente, cada domingo tenemos visitantes. Lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Tomar su dirección, saludarles, platicar con ellos, hacer un contacto y empezar a estudiar. Dios está poniéndonos a la gente, hermanos. Y yo sé que aquí también. Yo sé que hay mucha gente que llega. Hay gente que simplemente pasa por acá, ve el rótulo y dice, voy a ir el domingo. ¿Me entiende? Y de repente llega a nuestras congregaciones. Dios está poniéndonos ahí. Lo único que necesitamos nosotros es comprender que la gente está necesitada del mensaje como lo fue ayer. Existen millones de personas no cristianas que siguen haciendo la misma pregunta. ¿A quién iremos? Muchas gentes están haciéndose la misma pregunta, pero ¿a quién? El gobierno me ha fallado, la sociedad me ha fallado, todos me están fallando. ¿A quién? ¿A quién iremos? Haciéndose la misma pregunta. Y según lo que usted y yo sabemos, según el mensaje bíblico, mis hermanos, fuera del cristianismo no hay salvación. ¿Lo cree usted? ¿Lo ha hecho suyo? Fuera del cristianismo no hay salvación. Juan capítulo 14, versículo 6, un texto tan famoso que usamos bastante cuando evangelizamos a una persona. Porque yo soy el camino, que dijo Jesús, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre. Fíjese lo que dijo Jesús categóricamente: nadie puede venir al Padre si no es por mí. Ahí está la situación. No puede haber salvación sin Cristo, y la iglesia está llamada a ser ¿qué? El que presente ese mensaje. La iglesia está llamada a ver los campos y llevar a esas personas, guiar a las multitudes. ¿A quién? Al Señor. Las multitudes al Señor. La tercera cosita que estamos reflexionando, ¿en la qué? La oración. Lucas capítulo 10, versículo 2 dice el texto de la siguiente manera. Lucas capítulo 10, versículo 2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, dijo el Señor, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí está. ¿Qué significa esa palabrita? Rogar al Señor. Ponte en qué, En oración. Inclínate. Humíllate delante de Dios. Pídele ¿en qué? En oración. Primero dijimos hacer un alto en el camino, la comprensión, y ahora la oración. Hemos perdido a veces, hermanos, algunos de nosotros hemos perdido esos momentos de oración especiales. ¿Qué podemos hacer? La oración que mueve montañas. Y si puede mover las montañas, puede mover los corazones y hacer el milagro que parece imposible. Créamelo. Jesús dijo: oren, rueguen al Señor que envíe, ¿qué cosa? Obreros a la mies, porque los obreros son pocos. Yo no sé, no le pedí la estadística
a mi hermano Carlos Robertson, ¿de cuántos muchachos y adultos han salido de la escuela de predicación de aquí del Valle de Texas? Yo no sé, y tampoco le he preguntado a José, ¿cuántos han salido? Porque es interesante que usted, después de ver un número, y usted pregunta, ¿y cuántos están haciendo el trabajo? Lamentablemente, a veces ni siquiera el 50% de esas personas que se han graduado están haciendo su trabajo. Es interesante. Bueno, y por eso Jesús está diciendo que rueguen al Padre de la mies que envíe obreros a la mies. La oración entonces, hermanos, es hoy quizá más importante que nunca por todos los tiempos difíciles que estamos viviendo. Debemos orar para que el Señor entonces de la mies mande sus obreros, para que estos obreros den respuesta a la pregunta que está haciéndose el mundo. ¿A quién qué? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Están esperando una respuesta, y la están esperando ¿de quién? De la iglesia, de la hermandad. La iglesia ha caído en el error de pensar que los únicos que tienen la responsabilidad son los evangelistas, los predicadores, los ancianos y a unos diáconos. Estos son los que tienen que hacer el trabajo, porque además a ellos les pagan. Ha caído en ese error la iglesia. No, la iglesia es un obrero más en el cuerpo de Cristo. Créanme lo que sí. Hace unos días hablaba yo por teléfono con mi mami, y me decía de una hermana que había pasado a visitarla. Y mi esposa y yo tenemos unos tremendos recuerdos de nuestra hermana Rosario Díaz de la Rosa. Ella es ya una mujer, ya calculo yo que quizá 80 años. Pero cuando trabajamos juntos en la Ciudad de México, no teníamos un hombre evangelista. Era Rosario Díaz de la Rosa, la mujer más evangelista de toda la congregación. Sí, era una mujer. Que Dios le había dado la capacidad, el don de abrir los contactos, de hablarle a la gente, de traer personas a los pies de Jesucristo. Nos presentaba a las personas, estudiábamos con ellas, y muchos, gracias a Dios, continúan hasta el día de hoy como miembros del cuerpo de Cristo. A veces se piensa que ese trabajo es solamente de los varones. No, las hermanas tienen también la responsabilidad ¿de qué? De predicar, de enseñar. Créanme lo que sí. Criticamos tanto y le echamos tanta candela a los testigos de Jehová en nuestras clases de doctrinas, pero deberíamos de aprender a aquellas mujeres que todos los sábados y domingos por la mañana salen elegantemente vestidas y traen su su maletín, ¿verdad? Y dispuestas a tocar las puertas aunque se las cierren en la nariz. Bueno, ¿verdad que sí? ¿No sería bueno? Ahí está. Un célebre científico, hermanos, escribió las siguientes palabras: siempre que sea hecha la oración en condiciones convenientes, va seguida de un resultado. Dice, siempre vas a tener resultados cuando tú estás orando de corazón, estás humillándote delante de Dios, estás rogándole al Señor, siempre va a haber un resultado increíble. Así lo dijo esta persona. Yo no sé a qué horas acaban aquí, hermano Galdiano, porque allá terminamos hasta el 20 para la 1, no sé a qué horas acaban acá. Bueno, aquí al 20 para las 12, dice el hermano. Bueno, quiero concluir, hermanos, quiero concluir. La pregunta mencionada por Pedro, ¿a quién iremos?, de Juan 6:68, la primera parte del texto, tuvo en sí misma la respuesta. De su propia boca está diciendo Pedro, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. Pedro preguntó y al mismo tiempo ¿qué? Respondió, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Yo quiero invitarte a ti, si has estado escuchando solamente hace poco tiempo la palabra del Señor. Y no es una invitación que venga directamente de mí. La invitación que hacemos cada finalización de un sermón viene de Dios. Porque Dios te está buscando. Porque Dios no te trajo a este lugar solamente por casualidad, porque Dios no es un Dios de casualidades, es un Dios de propósitos. Y porque Él te está buscando a ti. Aún los apóstoles, Jesucristo les dijo, yo los busqué a ustedes primero. Y si estás aquí, es porque Dios tiene un propósito para tu vida.
Definitivamente que sí. ¿Y cómo vas a llegar al Señor? ¿A quién iremos? ¿Cómo vas a llegar al Señor? Tan sencillo como el ABC. ¿Oír el qué? El mensaje del Señor Jesucristo, Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y tú has escuchado ya la palabra de Dios. Por creer en el mensaje, Marcos 16, tan famoso, palabras de Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por arrepentirte de tus pecados, Lucas capítulo 3, versículo 3 dice, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Arrepentirte de tus pecados. Por confesar tu fe en el sagrado Hijo de Dios. De Romanos capítulo 10 aprendemos del versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, ¿será qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso dice la palabra de Dios. Confesar ese nombre bendito del Señor. Porque es interesante que Jesús, cuando estuvo en vida, dijo, al que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, pero el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre. ¿Y qué más? Bautizarte para el perdón de los pecados. Ese mismo Pedro, que estaba preguntando a quién iremos y que en sí mismo tenía la respuesta, tú tienes palabras de vida eterna. Es el mismo Pedro que lo encontramos predicando en el día de Pentecostés y que dice Hechos capítulo 2 versículo 36 que les dijo a toda esa gran multitud, varones israelitas, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice el versículo 37 que aquellos escuchas se compungieron de corazón, se entristecieron, se dieron cuenta que le habían fallado al Rey de Reyes y preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y vino la respuesta de Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice el versículo 41 que toda aquella multitud que siguió escuchando la palabra de Dios fueron bautizados y se añadieron aquel día, dice la palabra, como 3,000 cristianos. ¿Qué esperas tú? Ahora ya sabes a quién ir. Ya sabes a quién acudir. Ya sabes a quién llegar si estás adolorido, si estás fracasado, si te sientes mal, si la vida te ha golpeado, si la sociedad se ha aprovechado de ti. Ya tienes la respuesta a quién ir. Jesucristo lo dijo y lo mencioné el viernes, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Hay alguien en esta mañana? Alguien que reconoce que necesita del Señor. No tenga miedo, no tenga pena. Me acuerdo cuando yo estaba escuchando la palabra de Dios y escuchaba al hermano Manuel predicar, y yo sabía que el único que estaba en toda la concurrencia era yo, que no me había bautizado, y que él terminaba su sermón y estaba haciendo la invitación, y yo sentía que había unos grilletes en mi pie que me impedían poder levantarme de esa silla. Y es lo mismo que siente mucha gente. Siente temor, siente miedo. No quiere levantarse de la silla y dice, yo quiero ser salvo. Ya estoy cansado de esta vida. Ya estoy agotado, no es posible seguir así. Yo quiero hacerlo. En el nombre del Señor, hágalo, porque usted va a salvar su alma del infierno. Que Dios les bendiga en esta mañana. Dice el canto que Cristo está buscando obreros que quieran ir con Él y que digan, Señor, yo listo estoy. Por esa afirmación del canto,
tenemos que pensar y meditar que hay gente que necesita del Señor, que nosotros conocemos, que conviven con nosotros, en el trabajo, en el hogar, y hasta la misma familia necesita del Señor. Hay que ponernos las pilas. Es trabajo de nosotros traer frutos delante de nuestro Dios. Todos adquirimos ese trabajo. Todos decidimos echarnos el compromiso encima. Si no quiere trabajar, no hay ningún problema. Si un hermano hace un lado, que vienen más atrás que quieren trabajar. Ojalá no sea el caso así. 117, en busca de obreros. ¿A quién iremos? Decía nuestro hermano. Bueno, nuestro Señor Jesucristo está buscando obreros para que mucha gente que no conoce de su palabra, a través de nosotros, la conozcan y puedan tener salvación y vida eterna. Cantemos. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy y anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar, de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vive ya salvado por Jesús, su amor conoce ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá.